Buenas tardes a todos. Hoy todos los tendidos son a la sombra, afortunadamente, porque sí, está cayendo bien. Pues ha dado su permiso y que el tiempo lo ha permitido. Así que un poquito más tarde de las 7, es una hora taurina, sí. este mes de mayo, porque justamente a esta misma hora, como han visto los que han venido en coche, bueno, pues en la reina de las ventas están los toros de la ganadería de Montalvo, están desflorando y floreciendo sus astas. Mientras nosotros nos reunimos aquí, y casi que mejor porque para lo que hay que ver este año en San Isidro, esta es una buena excusa, reunirnos aquí. Nosotros estamos convocados más que por la ganadería de Montalvo, por la ganadería de Egoe. Y tenemos a Javier Baunza, que es el ganadero editor, que poco a poco está filtrando, está destilando la casta de su editorial y de sus libros. Está consiguiendo, está diseñando, está perfilando, está dibujando el trapío de los libros. Y yo creo que hoy estamos precisamente ante uno de los mejores ejemplares que ha salido de la ganadería de Egoe. Es este tren de la mañana a Talavera, de don Guillermo Eduardo Piguía. ¿Saben que es argentino? A mí me dan ganas de llamarle Guillermo, más que Guillermo. Y yo diría que este es un Núñez del Cubillo. ¿Por qué? Porque es pequeño, pero es sorprendente, es profundo, tiene fuerza, pero sobre todo, y por esto establezco la comparación, es hondo, tiene hondura, tiene misterio. Este libro hay que leerlo entre toro y toro, y creo que por eso hay 5, para que intercalemos entre los 6 toros que tiene una corrida de 6 toros habitualmente. Yo he procurado no saber exactamente si vengo a hablar de toros, de libros, de cuernos o de letras. En todo caso, iremos viendo a lo largo de este encuentro que quizá estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de cada una de estas cosas. Pero déjenme que empiece a hablar de toros, en todo caso. Mi recuerdo se remonta ya a hace unos 30 años, unos recuerdos primeros, finales de los 70, principios de los 80. En aquellos años las tardes eran larguísimas, eternas, casi como una ovación después de una gran faena. Y aquellas tardes estaban presididas por mi abuelo, delante del televisor, que se acaba de estrenar para el Mundial del 78 en Colombia, el de Argentina, precisamente. Y ahí estaba prohibido poner la televisión para otra cosa que no fuera ver el parte, el telediario, ver el fútbol o ver las corridas de toros. Y allí estaba mi abuelo con su puro, llenando de humo todo el salón, para horror de mi abuela. Y todos en silencio, porque no se podía hablar mientras se estaba toreando. Todavía quizás no se creían el efecto de la pantalla, ¿no? Y a mi abuelo le parecía que todavía había que respetar el silencio delante de la faena, aunque fuera televisada. Eso sí, entre toro y toro, como todavía no teníamos los cuentos de Guillermo, yo le pedí a mi abuela la toalla de torear. Y allí me sentaba, me plantaba, y allí sí se podía hablar, y seguía las indicaciones de mi abuelo, que me iba indicando cómo tenía que jugar ser torero. Yo, por supuesto, era un crío, y por tanto, aquello no era un juego, era jugarme la vida, era de verdad. Yo veía aquellos toros de color. Y recuerdo las indicaciones, me decía, con los pies juntos, no le pierdas la cara al toro, mírale bien, hazlo entero, yo qué sé las cosas que me diría. Era un hombre del sur, desde Peñaperros para abajo. Y yo creo que aquel silencio suyo podía cuadrar bien con la maestranza, por ejemplo, porque es esa plaza de toros donde se conjuga el arte del toreo y el arte del silencio, esa cosa que aquí no sabemos hacer en la plaza de toros de Madrid, no estar callado. Estamos hablando todo el tiempo. Pero sobre todo me decía una cosa, mi abuelo, que era despacio, despacito, decía, alargando la suerte, alargando la sílaba, despacito, despacio, se torea despacio. Ahora, a mi abuelo no le han hecho caso mucho. Yo no sé si mi abuelo era de machaquito, de gallito, yo creo que era de manolete, más bien, por ser cordobés y de aquel tiempo. En todo caso, haciéndole caso a mi abuelo, yo he leído Tren de la mañana a Talavera
despacio, despacito, despacio, cargando la suerte entera, dibujándola entera, y en el sitio. Yo no puedo hablarles del libro en sí, porque además para eso está aquí el autor, pero sí puedo hablarles de la lectura que le he hecho, de esta lectura lenta al libro. Y les he traído, de hecho, no un discurso escrito como si fuera a tomar posesión de un sillón en la academia, sino las notas que he ido tomando. Porque considero, como les he dicho antes, que este Núñez del Cubillo además es astifino y tiene una serie de frases que, si no tienes cuidado, y si lo tienes también, son capaces de entrar en la carne del lector. ¿Qué es lo que me ha ocurrido? Por eso les he traído estas notas para compartirlas con ustedes, porque son las cicatrices de esta faena que yo he mantenido, de esta lidia, de esta lucha, con Tren de la Mañana a Talavera. Verán cómo es cierto, los que lo han leído lo saben, que es una prosa astifina. Por ejemplo, dice Guillermo: uno no experimenta la certidumbre de estar vivo, sino en los momentos en que puede no estarlo. Vida y muerte. Y entonces, al leer esto, sí que cobra muchísimo sentido el prólogo, la nota introductoria de Miguel Bienvenida, que dice: desde que el torero existe como tal, en paralelo, aparece la metáfora tan real de la vida y de la muerte. La equivalencia tan palpable entre la corrida de toros y el nacer, el vivir y el morir de cualquier persona. Cautiva de tal manera que son incontables los literatos, los pintores, los pensadores, los poetas, los artistas, que han sucumbido ante la fascinación de la tauromaquia. Tauromaquia que es creación hispánica en exclusiva y que no tiene apenas sentido para quien no la conoce o no la quiere conocer, denostando por completo el patrimonio cultural que la rodea. Vida y muerte. Vida y muerte están desde el principio hasta el final de este libro. Pero vean esta otra jornada. Estiraba los pases como si se trazara en cada semicírculo el derrotero de la pena. Y aquí ya estamos oliendo el duende, que diría Lorca, ¿verdad? El duende que asiste al flamenco, que asiste al torero, que asiste al poeta. Estamos hablando, insisto, el semicírculo, en cada semicírculo el derrotero de la pena. Por tanto, ya estamos viendo sentimientos. Y parece que puede ir de esto el torero. Hay un torero que nos está transmitiendo pena. Su pena nos la está transmitiendo, como si fuera un poeta, como si fuera un flamenco. Dice más Guillermo Pilier: la gente piensa que uno brega con el toro, pero en realidad uno siempre lucha con esa oscuridad que lleva dentro. Esto el que escribe lo sabe bien, porque se habla del miedo al folio en blanco, pero el miedo del escritor no es blanco, es negro, es una oscuridad. La oscuridad que puede caer sobre sus versos al faltar la luminosidad, la luz que va buscando el poeta. Esto también le pasa al torero. Esta frase debe ser cierta, es más, debe ser cierta. Dice también Guillermo: nunca se deja de ser torero, como tampoco se puede dejar de ser artista, que viene a ser la misma cosa. Y aquí vamos avanzando en este laberinto y parece que ya nos vamos orientando. O sea, ser artista y ser torero es la misma cosa. No hace ni una semana que Mario Vargas Llosa estaba aquí defendiendo otra vez la fiesta de los toros y recuerdo que dijo: no es que inspire arte, no es que el torero inspire al pintor, al poeta, al cineasta, es que el torero es un artista en sí. El torero no es causa del arte, es arte en sí mismo. Y eso está muy bien reflejado en Tren de la Mañana a Talavera. Después leeremos a Joselito, a José Miguel Arroyo, el único que llevó y que ha llevado Joselito en los carteles, para ver cómo él hace 15 años ya sentía algo parecido. Pero sigo con Guillermo. Solo un espíritu frívolo puede pensar que esto es nada más que un juego sangriento entre un hombre y un animal. Y fíjense que justo ayer, para dar razón a Guillermo Pilier, José Tomás vuelve a tomar la palabra, algo rarísimo en él, para recibir su tercer paquiro, y dijo textualmente, dijo el señor que está pintado en este cuadro: vivir sin torear no es vivir.
Con las embestidas de los toros le encuentras sentido a la existencia. Estando ahí en el ruedo, te sientes más vivo, te puedes expresar toreando y juntos llegar al arte. Y añadió, siempre despacio. Debe tener algo de razón, o por lo menos debe saber algo. Dice Guillermo Pelía en una cornada que todavía me está sangrando, porque hay otras que más o menos han cicatrizado. Esta sigue ahí. Y dice, la tarde avanzaba lenta, con la lentitud interminable de los sanatorios, de las cárceles, de las estaciones ferroviarias. Esto es tremendo. Aquí es mejor, dan ganas de cerrar el libro y salir corriendo, porque esa enumeración llega a su culminación en el tercer golpe, ¿no? En la tercera suerte, como debe ser. Y dice más, la conciencia no se pierde, sino que se repliega a algún burladero del alma. ¿Cómo puede ser esto? El alma tiene burladeros y por tanto también debe tener las tablas, también debe tener los tendidos, debe tener sol, sombra, presidencia, debe tener los medios del alma, que es donde nos exponemos. Este debe ser un buen libro, seguro. Debe serlo un libro que dice esos toreros tendidos socráticamente. Pese al adverbio, un torero no puede tumbarse de otra manera que socráticamente. Y esto es una gran luz sobre el libro. Esto es una cornada muy grande que nos da Guillermo. Cuesta sobreponerse y seguir la lectura. Y voy a la última de estas cornadas, porque es una cornada que yo llevaba esperando toda la vida. Yo llevaba buscando este cuerno toda la vida, pero él llegó antes, cuando dice, como se arranca un morlaco de lejos en dirección al picador, así le parecía siempre la salida del tren. Así arranca los trenes. Esto parece estar escrito por Ramón Gómez de la Serna, pero está escrito por Guillermo Pelía. Quizá Ramón está sacando el pañuelo desde las gradas pidiendo otra oreja. Todo lo que les he leído acerca de los toros, o lo que vamos a leer, porque traigo, bueno, ya les he dicho, la biografía de Joselito, también la de Chávez Nogales de Belmonte, que me parece muy reveladora. Toda esta estética yo la suscribo y opto por ella a la hora de hacer un poema, de hacer un cuento, de hacer una novela, de ir al pan y pedir el pan en el mercado, porque creo que la estética debe ser continua. Nadie es torero de 6 a 7 y deja de serlo luego, como nadie es poeta en horario de oficina. Los toreros son siempre toreros, y lo sé porque los he visto. Yo he visto comer al maestro Antonio Cheneda Antoniense. Recuerdo, nos juntamos en el comedor de Sogecable, él estaba allí haciendo sus programas de toros, y yo lo veía de lejos, venía, cogía la comida, se sentaba y comía lentejas. Ese hombre comiendo lentejas era un torero comiendo lentejas, no era un hombre comiendo lentejas, tenía arte. Cargaba la suerte, dibujaba, la hacía entera. ¿Cómo subían esas lentejas? Hace poco fuimos a verlo en las ventas, fuimos a ver el féretro, la capilla ardiente. Pues estaba tan bien, era tan buen muerto como tan buen vivo fue. Y sabía estar muerto, porque sabía estar. Un toreo lento, hasta después de la muerte, esta estética. Por eso creo que, sobre todo en el primer cuento, de Tren de la Mañana a Talavera, Guillermo Pelía ha toreado con los pies juntos, dibujando la suerte entera, sin moverse, diciendo, este es mi sitio, y de aquí no me voy a mover, como hace este señor del cuadro. Como dice José Tomás, cuando dice que toreando la vida es mejor. A mí también me parece que se trasluce el gozo de Guillermo a la hora de escribir. Igual que cuando ves el gozo del torero que está disfrutando mientras sufre, Guillermo ha disfrutado de la vida. Y si ha sufrido, se ha guardado el sufrimiento para él. Cosa que es muy de agradecer siempre para un lector, ¿no? De parte del escritor. Porque mientras está toreando el mundo es mejor, porque mientras está escribiendo el mundo es mejor. Un mundo que entonces sí va despacio, como me decía mi abuelo, como deben hacer los toreros. Muchas gracias.
esto es un poco complicado. Bueno, hoy nos encontramos aquí para poner de largo los 5 cuentos que conforman Tren de la Mañana a Talavera. Y podemos hacerlo además teniendo la suerte de contar con nosotros a su autor. Y digo suerte cuando en realidad deberíamos decir privilegio, dada la calidad literaria y humana de Guillermo Filía. Este licenciado en Humanidades por la Universidad de La Plata, profesor, investigador, director que fue de Museos de Ciencias Históricas de la provincia de Buenos Aires, nació en la Argentina en 1958. El mismo año en el que también vinieron al mundo toreros como Luis Francisco Esplá o César Pastor, el mexicano. El mismo año en el que nos dejaron Pepe Bienvenida o Domingo González Dominguín. El año en el que tomó la alternativa Diego Puerta, o también el mismo año que debutó con caballos el insigne Paco Camino. Y señalo estos nombres vinculados al arte de los toros en deferencia, como muy bien ha señalado Manuel Valera, al interés que nuestro invitado siente por la tauromaquia, y del que es muy buen ejemplo este libro. Una inclinación que además debemos valorar especialmente porque en la Argentina, en su tierra, no hay tradición de toros. Durante la conversación que tuve el privilegio de mantener la semana pasada con él, cuando nos encontramos, me hablaba de su profunda vinculación con la cultura española en general y con la literatura particularmente. Tal vez, derivado de ese amor a España, podemos decir que Guillermo Filía es, más que el actual director de la Cátedra de Cultura Andaluza de la Universidad de La Plata, un embajador literario. Es el gerente y vigía de los escritores españoles que forman parte de nuestra más honrosa heredad. Federico García Lorca, de Alberti, de Machado, de María Zambrano. Eminente poeta, ha publicado varios poemarios, entre los que hay que destacar Caballo de Guernica, La pierna de Rimbaud y uno con el sugerente título de Ojalá el tiempo tan solo fuera lo que se ama. Filía también es autor de prosa, como vemos. En el año 2002 inauguró el concurso internacional de cuentos taurinos El Albero, que ganó con el bellísimo relato Quite a la sombra, una obra que nosotros tenemos la suerte de leer porque es la que abre el título del volumen, de Tren de la Mañana a Talavera. Esta obra, como dije al principio, consta de 5 relatos, 3 que podríamos llamar contemporáneos y 2 que pertenecen al género histórico. En Quite a la sombra y Una buena vara nos hallamos ante sendas historias que transcurren dentro de la plaza, del foso, con protagonistas de segunda fila del escalafón taurino, y nos narran hechos similares pero con unas puestas en escenas completamente diferentes. Si en el primero de ellos, en Quite a la sombra, nos muestra un personaje, a Juan Carmona, que es un hombre desplazado del éxito que una vez tuvo y no retuvo, un caído de la gloria efímera que todo artista saborea en algún momento. En Una buena vara, en el segundo, Filía nos acerca al drama de la vejez, de la jubilación, de la caducidad irremediable a la que todos los seres, en el cuento Hombre, Caballo y Toro, estamos abocados. Como he dicho, Tren de la Mañana a Talavera tiene además 2 espléndidos ejemplos de relato histórico, como Todos los muertos de la tierra y el que da título al libro. Ambos coinciden en mostrar la muerte de 2 grandes toreros españoles, de Joselito y de Ignacio Sánchez Mejías, 2 matadores que tuvieron concomitancias en sus personalidades, en sus vidas personales, y también porque estuvieron vinculados por lazos familiares. Ahora bien, los cuentos van mucho más allá de su espectacular rigurosidad histórica o de la maestría técnica con la que están construidos, porque ambos nos están enseñando en realidad las sensaciones postreras que todo hombre y toda mujer estamos llamados a experimentar en el momento en el que cruzamos el umbral de los últimos días. Tiene también un relato central, más pequeño, se llama La música callada del toreo,
Y aunque aparentemente es como una pieza bisagra que aligera la hondura existencial de los otros cuatro, no es así. En verdad no es ni somero ni liviano. La música callada del torero es el drama de los perdedores, de los marginales, de los seres de lucidez ambigua que en cierto modo también representan la descarnada contingencia de esta sociedad contradictoria, anómala y a veces también enferma. Tras leer estos 5 tesoros, el lector puede decir que Guillermo Piria es un profeta de las palabras, porque está ungido con el don del arte. El arte que nos permite comunicarnos con un sugerente universo de sensaciones. Realmente son estupendos los libros. La palabra proviene de las cosas, parte desde su centro y las circunda, les da peso y medida. Así nos abre su pecho Guillermo en Caballo de Guernica, con la rotundidad sabia de un proverbio. La palabra proviene de las cosas. ¿Acaso sea cierto y sean las palabras las llamadas misteriosas de todo cuanto nos rodea, de todo lo visible y lo invisible? De esta creación que es eterna, gloriosa y libre, y por la que todos estamos llamados a ser y a compartirnos mutuamente, ¿no? Tenemos hoy aquí, en este nuestro hogar de reunión islibreña, y recibimos con calor y con cariño a un artista de la lengua, a un hermano del idioma, a un admirador de nuestra cultura española, al autor de Tren de Mañana Talavera, a don Guillermo Piria. Muchas gracias. Creo que es excesivo todo lo que se dice, pero la verdad que me gusta mucho. Y en primer lugar quería agradecer bueno, a Javier, a Onza, a toda la gente de Boeda, editorial, por el esfuerzo de haber publicado este libro, por la relación cordial, afectiva que tenemos por vía epistolar desde hace bastante tiempo, desde el concurso de la revelación, que también vamos a mencionarlo, sobre relatos mitológicos, en el que tuve el honor de participar. Y bueno, un inmenso agradecimiento para todos. Espero que Barto llegó, ¿no? Todavía no. Bueno, te queda un ratito. a toda la gente de la editorial, mi profundo agradecimiento. También, por supuesto, a todos los que se han acercado en esta tarde a esta presentación, y en especial quiero destacar a 2 personas o 2 matrimonios que están en esta sala, que son Enrique Ferrari, que se ha venido con su esposa, con Beatriz, de Valladolid para esta presentación, que creo que es un esfuerzo excesivo, creo yo, ¿no? Pero la amistad ha podido más. Y bueno, Enrique también es miembro de la Cátedra de Cultura Andaluza de la Universidad de La Plata, que tengo el honor de dirigir, miembro correspondiente, porque él vive acá, por supuesto, ¿no? Y también la presencia de Salvador Arias, hijo, y su esposa, que, bueno, Salvador es hijo de Salvador Arias Nieto, que también es miembro de nuestra cátedra en Santander. Así que tenemos, por un lado, directamente a través de Enrique, la presencia de un catedrático español y, bueno, del hijo de otro catedrático, que además fue el que Salvador Arias fue a recibir ante mi imposibilidad de viajar para recibir el premio que mereció, como todos los muertos de la tierra. Fue en mi nombre a recibir ese premio, que es un gesto que yo siempre voy a estar agradecido. Bueno, después de estos agradecimientos,
también quería hacer mención a algunas de las cosas que se dijeron, por supuesto, y agradecer especialmente a las dos personas que están a ambos lados, ¿no? A Manuel, por un lado, que me parece que ha hecho ha tenido una visión poética y aficionado además de este libro, que me ha hecho recordar muchas cosas, ¿no? Algunas nostálgicas, creo que todas con mucha nostalgia. Una es la de esas transmisiones taurinas que él veía con su abuelo en Córdoba, y yo después voy a hablar también de que mis primeras corridas yo también las vi por televisión, y les explicaré por qué. Y por el otro lado el toreo con la toalla, que suerte que yo también practiqué. Solo que en mi caso era después de bañarme. Después de bañarme lo desechaba, siempre pegaba un par de Verónicas por ambos lados, y remataba con una media en el baño de mi casa, porque además era una cosa como vergonzosa. Como habíamos hablado públicamente. Y después el recuerdo del maestro Antoniete también, que con mi esposa que está aquí presente, que también es aficionada al toro como yo, tuvimos la suerte de poder verlo torear ya en sus últimos años en una corrida en Alcalá de Henares, hace unos años, nuestro viaje anterior a España. Y por el lado de María José, también algunos recuerdos entrañables, ¿no? Ese trabajo que se ha tomado de hacer coincidir mi año de nacimiento con el de uno de los maestros a los que yo admiro también, que es Pla, que creo que ya se ha retirado, ¿no? Pla ya no está en activo, ¿no? Que Pla es un torero que también en los últimos años toreaba muy pocas corridas, creo que desde hace mucho tiempo toreaba muy pocas corridas, pero creo que para mantener en alto ese sentido estético del toreo. Y después algunos toreros que también voy a mencionar ahora cuando lea un poco, como el caso de Paco Camino, que está muy ligado a mis inicios del conocimiento de esta fiesta. A los dos les agradezco infinitamente y vuelvo a reiterar que creo que han sido excesivamente generosos con el pequeño libro. Y ahora, como no quiero fallar en la estocada, voy a leer porque no quiero escuchar en peso. Bueno, para el aficionado español o mexicano, la literatura taurina, lo mismo que la música, la plástica o el cine relacionado con el mundo de los toros, puede no ser más que un complemento de la fiesta, como decía Manuel hace un momento, la palabra de Vargas Llosa, que yo justamente la estaba leyendo esta mañana en un periódico, una de las tantas ramificaciones de determinada forma de expresión estética en otra, ¿no? Eso que en teoría del arte llamamos intertextualidad o transposición. Pero para el aficionado de un país en el que ya no se celebran estos espectáculos, como decía María José, para alguien que no ha asistido desde niño ni siquiera a modestas novilladas sin picadores, todo ese mundo colateral a la fiesta puede convertirse en el centro de una extraña y perpetua afición, como en mi caso. Además está decir que estoy hablando de mí mismo y de lo que veo brumosamente como el germen de mi pasión por los toros. El llanto por Ignacio Sánchez Mejía, leído a una edad incomprensible en una bochornosa siesta de un verano platense. Tyrone Power, su doble, toreando por Navarras en la versión de 1941
de Sangre y Arena, mi abuela tarareando El Niño de las Monjas o El Relicario. Después vendrían las primeras corridas televisadas, satélites, que se transmitieron en la Argentina, en principios de los 70, con el cordobés Palomo Linares, Paco Camino. Todo mucho antes de que pudiera haber en Cuerpo y Alma una corrida de toros. Quizás aquí en España o en México o en Ecuador se ignora lo difícil que es ver nacer y después sostener una afición en un país donde no hay toros. Y cuesta entender el consuelo que a veces encontramos los aficionados en ese mundo circundante a la tauromaquia. La literatura, por supuesto, que está dentro de ese mundo circundante, con la música, con el cine. Sería exagerado decir que mi vocación por la literatura es una consecuencia de mi atracción por los toros. Pero sí puedo afirmar que aquellos escritores que tocaron el tema taurino estuvieron desde siempre en mi biblioteca, más allá del juicio global de la crítica sobre sus obras. Algunos están considerados autores de segunda categoría, pero para mí el hecho de haber abordado el tema taurino ya era algo que le daba un lugar especial en mi biblioteca siempre. Si en aquellos años de mi naciente afición hubiera tenido en mis manos un libro como El siglo de oro de la poesía taurina, de mi amigo Salvador Arias, el padre del aquí presente, o Los toros en la literatura contemporánea, de Miguel de Salaberry, creo que mi vida hubiera sido otra. Entonces me conformaba con lo que iba encontrando aquí y allá, de García Lorca, Rafael Alberti, mencionado por María José, Miguel Hernández, y también de algún argentino, porque también hubo algunos argentinos que han escrito o algo han producido sobre el tema taurino, como Enrique Larreta, cuyo hispanismo a ultranza resultaba tan chocante a gran parte de la intelectualidad de mi patria. Creo que la primera antología de la poesía taurina que entró en mi casa fue la de José María de Cosío, Los toros en la poesía castellana, estudio y antología, la versión de 1944, parcial y completa a mi gusto. Por ejemplo, Cosío había eliminado a Miguel Hernández de esa antología, más por motivos políticos que poéticos, pero animada por el prestigio de quien había escrito su monumental obra Los toros, tratado técnico e histórico, cuyos enormes volúmenes, tan difíciles de manipular, quizás de encontrar también, al menos en Argentina, están hoy también, por fortuna, en mi biblioteca. Me costó mucho encontrarlos, pero los conseguí, los tengo, los cuatro tomos muy gordos de Cosío. Sí recuerdo con claridad al primer narrador taurino al que leí apasionadamente cuando tenía 12 o 13 años y a cuya memoria dediqué mi cuento Quite a la sombra, que integra Abre Tremenda Mañana a Talavera, y fue Fernando Quiñones. Este escritor andaluz tenía con mi patria un vínculo muy fuerte. Las cosas sucedieron así. En 1960, el diario La Nación de Buenos Aires convocó a un concurso de cuentos dotado con un interesante premio en efectivo. El jurado estaba integrado por todas figuras de primera línea, algunas seguramente ustedes las conocen: Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares, Carmen Gándara, Eduardo Mallea y Leónidas de Bedia. El 15 de octubre se anunció el fallo y resultó ganador un desconocido escritor de 30 años, nacido en Chiclana de la Frontera, y la obra se llamaba 7 historias de hombres y de toros. 2 días después apareció en La Nación una nota a Quiñones, con una fotografía en la que se lo veía sonriente, al lado de su mujer, y Quiñones expresaba en el reportaje, dice: la noticia de haber ganado el premio literario de La Nación de Buenos Aires me ha llenado de enorme alegría.
Yo envié mis trabajos sin grandes esperanzas, aunque eso sí, muy ilusionado. La noticia del triunfo ha sido para mí algo grande, algo así como mi consagración definitiva, ya que el lector argentino es todo un catedrático. Quiñones iba siempre a mantener este agradecimiento hacia la Argentina, en especial la figura de Borges, hacia Borges, al que por otro lado, cuando tomaba algunas copas de más, también lo imitaba muy bien. Hacía la parodia de cómo hablaba Borges, que bueno, los que lo han escuchado saben que habla de una forma muy particular. Lo que sería interesante sería reconstruir, cosa imposible, reconstruir los debates secretos de ese jurado de notables, sospechar sus argumentos, conocer en última instancia qué lo decidió a ese jurado a premiar un libro dedicado a las corridas de toros en un país con tan escasa tradición taurina, incluso con enormes prejuicios por parte de algunos miembros de ese jurado hacia los toros. Esto sería un verdadero laberinto borgiano que no vendría a cuento en esta presentación, pero que sí van a ver bien a cuento de por qué yo escribo cuentos taurinos. El propio Borges tendió el hilo de Ariadna, cuando comentó que a poco de empezar a leer el libro de Quiñones en ese jurado, se dieron cuenta de que el narrador no estaba hablando solo de un espectáculo, de una tradición más o menos exótica a la cultura argentina, sino de la propia condición humana. O como diría el mismo Quiñones, de un mundo de frustrados y perdedores, de los aplausos, caireles y soles que no logran conjurar las sombras, soledades, quiebres y antes o después el garantizado hundimiento de los hombres. Entonces yo supe que si algún día yo también me lanzaba como espontáneo a escribir sobre toros, debería emprender ese mismo camino. El libro de Fernando Quiñones se terminó llamando La Gran Temporada y tengo en mi biblioteca taurina un par de ejemplares de la primera edición. Aún se encuentran otros en algunas librerías de viejo de mi país, porque ni el tema ni el autor resultan ya muy atractivos, así que la gente los ve y los deja, no sabe de qué se trata, ¿no? Al revés de lo que debe suceder acá, supongo, no sé si ese libro ya se conseguirá, al menos esa primera edición. Después hubo una segunda edición del 98 del mismo libro. Con algunas modificaciones, yo me sigo quedando con la primera edición. Sobre todo, y haciendo un paréntesis, porque Quiñones, para esta segunda edición, que fue muy cerca ya de su muerte, confesaba que había perdido la afición por los toros. Quiñones se jactaba de haber sido el primer autor que le dedicó un libro entero de cuentos al mundo de los toros. Y tal vez sea cierto esto. En ese momento había muchos ensayos, muchos libros de poesía, de biografía, pero el género cuento, novelas, pero el género cuento, Quiñones decía que hasta donde llegaba su conocimiento, tal vez fuera el primer libro entero dedicado al mundo de los toros. Si lo fue o no, yo no lo sé, no lo podría comprobar, pero lo cierto es que para mí fue siempre uno de mis libros favoritos, fue el primero y fue uno de mis libros favoritos, mucho más que Currito de la Cruz, de Alejandro Pérez Lujín, o Sangre de Arena, de Blasco Ibáñez, que en definitiva es una novela antitaurina, ¿no? Hablo mucho de otros escritores por una sencilla razón. Como narrador taurino, yo solo lo que puedo ofrecer es lo que hay en esta mesa, pero como lector tengo el orgullo de haber leído muchos libros sobre toros. Es un poco lo que decía Borges. Él se preciaba más de ser un buen lector que un buen escritor, más allá de su falsa modestia que yo no quiero compartir. Bueno, ¿cómo me lancé a escribir estos cuentos?
a lo mejor por algo que relata Hemingway en otro escritor taurino, ¿no? En París era una fiesta. Cito de memoria, así que puedo equivocarme, pero creo que mi viejo y querido Hemingway cuenta que tenía que escribir, estaba viviendo en París en los años 20, ¿no? Tenía que escribir una historia para enviar a una revista. Además su subsistencia dependía de eso, porque le pagaban por escribir un cuento y publicarlo, y con eso en París se vivía muy bien, o se vivía, digamos, artísticamente, a lo mejor por muchos meses, ¿no? Cosa que hoy sería imposible, ¿no? Creo que acá en Argentina, en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces Hemingway cuenta que tenía que escribir una historia para enviar a una revista, y estaba en una de esas etapas de sequía intelectual, de esa sombra que mencionaba Manuel hoy en su primer toro, ¿no? Entonces Hemingway se preguntó qué era lo que realmente conocía bien. Pues sobre eso tenía que escribir, es decir, tengo que escribir sobre algo que conozca bien. La única forma de poder salir de esto es escribir sobre algo que yo conozco muy bien, ¿eh? Y fue así como surgió un relato que se llama El río de los dos corazones, que habla de dos cosas que Hemingway conocía bien. Por fuera, el mundo de la pesca, y veladamente el de la guerra. Creo que yo también me hice en algún momento esa pregunta, quizá ligeramente modificada. ¿Cómo todavía no he escrito nada significativo sobre un tema que me ha apasionado como pocos, al que le dediqué años de lectura y de estudio, un tema que me ha llevado a viajar por los países taurinos y que hasta me ha ganado muchas enemistades en mi propia tierra? Y así fue como surgió Quite a la sombra. Yo no sabía aún que tan convincente podía ser como narrador taurino. Para probarme envié el cuento a un concurso internacional en Quito, que mencionaba María José, en Ecuador, y tuve la alegría de obtener el primer premio en ese concurso. Y eso me permitió, es decir, el premio fue muy lindo, el premio monetario, la publicación, todo eso fue muy lindo, pero para mí fue mejor todavía cumplir con uno de los sueños que alimentaba desde chico, poder pasar 2 semanas en aquel país hermano, en compañía de toreros, ganaderos y periodistas taurinos, y hacer mis pinitos como aficionado práctico en la finca de un rejoneador y en la plaza de tiendas. También con algún revolcón. Pero sin la toalla, ¿no? Sin la toalla. No, con capote y muleta. El lector, que además, ahora me estoy refiriendo a Quite a la sombra, ¿no? El lector que, bueno, creo que renunciando también a esa falsa modestia de lo que usaba Borges, como decía hace un momento, creo que el cuento es bueno. Acá lo han dicho, lo han dicho ellos, ¿no? Y yo no tengo más que suscribir. O al menos a mí me sigue gustando, que es, qué sé yo, hay cosas que uno escribe y después con el tiempo, y yo escribí esto, está bien, fue una etapa, pero hay otras cosas que uno sigue, cada tanto las relee. Yo no soy de releer mucho lo que he escrito, a veces puede pasar años y un día tomo un libro y releo, y como encontrarse con otra persona, uno se puede juzgar de una forma más objetiva a veces, y a mí me sigue gustando, así que puede ser que realmente sea un buen cuento, pero es un cuento que exige cierta colaboración del lector entendido, ¿no? En el caso de Manuel, que además es un gran aficionado,
porque tiene que el lector, que además sea aficionado a los toros, tiene que suspender por un momento la incredulidad. O sea, María José también sabe que la tiene que ser todo lector de literatura. Suspender su incredulidad, es decir, comprar de alguna manera que todo lo que aparece en el relato es como si fuera real, y fingir que en realidad, para entender ese cuento, que en realidad los toros no se caen, que pueden ir un par de veces al caballo y embestir en 3 o 4 quites. Yo ruego a los ganaderos que me ayuden a que este cuento pueda algún día resultar más real. Si no, se va a quedar siendo literatura y muy andaluza por lo exagerada. Que pase de ciencia ficción a ciencia. ¿Cómo? Que pase de ciencia ficción a ciencia. Que pase, claro, sí. O alguna antigua realidad, por lo menos que tenga. Otro de los cuentos del libro, que también mencionaba María José, como todos los muertos de la tierra, otro de los cuentos históricos en este caso, evoca a Ignacio Sánchez Mejía. También tuvo buena fortuna en Santander este cuento, donde le dieron el segundo premio en un certamen de narrativa taurina. En cambio, el que le da título al libro, Tren de la Mañana a Talavera, pasó sin pena ni gloria en un par de concursos. Esto también lo quiero decir porque los escritores a veces hablamos de los logros obtenidos y no de los fracasos, ¿no? Yo quiero decir que así como algunos cuentos tuvieron buena fortuna, por ejemplo no la tuvo, y fue a un par de concursos acá en España, ¿no? También, lógicamente, donde se puede entender más ese cuento, y pasó sin pena ni gloria, ¿no? A pesar de que me costó mucho más trabajo que los dos anteriores que mencionaba, porque tuve que lidiar no solo con las palabras, sino también con la historia. La rivalidad, o la supuesta rivalidad de Joselito y Belmonte, tienen también algo de tema borgiano. Yo creo, como tantos, que Belmonte dejó de ser él cuando murió Joselito. Y si miramos algunas fotografías de cuando toreaban juntos, como las que a mí me inspiraron a escribir este cuento. Este es un cuento que está inspirado más que nada en fotografías, en algunas fotografías de esas corridas en las que rivalizaban Joselito y Belmonte, sobre todo en una fotografía que está tomada prácticamente unos pocos días antes, menos de un mes antes de la muerte de Joselito en la plaza de Murcia. Yo le decía que si miramos algunas fotografías de cuando toreaban juntos, como las que me inspiraron a escribir este cuento, podríamos fantasear con una idea, que el rostro risueño de Joselito es el de quien se sabe elegido por los dioses y destinado a morir joven y hermoso, mientras que las muecas amargas de Belmonte son las de quien se sabe destinado a sobrevivir por la mitad, sin ese otro medio que se le va a morir en Talavera de la Reina. De los dos cuentos restantes puedo decir que La música callada del toreo, que también María José habló de que es un cuento bisagra, yo comparto plenamente esa idea. Es un relato en el que quise homenajear, sin salirme del tema taurino y del mundo de los toros, pero quise homenajear al pasodoble sobre todo, porque que además es un género musical que me sigue encantando y que sigo escuchando y que me emociona, además cuando lo escucho. Porque a falta de festejos, y en una época en la que a veces ni siquiera había transmisiones televisivas como tenemos hoy en día, con un poco más de fortuna, fue sobre todo la música, los pasodobles, los que mantuvieron despiertos mis sueños taurinos.
Y finalmente quiero agregar dos palabras, ya para terminar, sobre el cuento Una buena vara, que fue el último que escribí. Y que también Javier sabe, se lo mandé, iba a tener 4, el libro iba a tener 4, ¿no? Y lo tenía ahí todavía sin terminar de corregir. Bueno, y finalmente ya el tema de la edición del libro, tanto la edición de un libro como los concursos, a veces son importantes para los escritores porque nos obligan a escribir. Yo soy un escritor de despeñaperros para abajo, ¿no? Entonces yo escribo cuando tengo ganas y a veces no tengo. Si no tengo ganas no escribo, para mí no es un trabajo, ¿no? Como decía Manuel, no puedo escribir de tal hora a tal hora todos los días como si fuera una oficina, ¿no? Entonces soy muy purrista yo en ese sentido, ¿no? Y bueno, entonces el hecho de la publicación del libro me obligó a terminar de redondearlo, de corregirlo y a incluirlo en el libro, y creo que fue buena la idea de incluirlo, ¿no? También. Y es como decía María José, es un cuento que tiene también sus... que lo podríamos poner en paralelo con Quita la sombra. Como todos los demás, es un cuento existencialista, en el que veladamente, y esto sí, por ahí es una confesión que yo hago en esta tarde, en el que veladamente me he retratado, no en el de Quita la sombra, no, pero en este sí. Yo soy un poco ese picador que ha llegado a los 50 años y ya sabe que se retirará como subalterno, pero que aún tiene deseos de que lo recuerden por un buen puyazo. Cuando yo tenía 20 años, pensaba que a los 50 me darían el premio Nobel. A los 30 ya me conformaba con el Cervantes. Y ahora que tengo 53 ya, y sin Nobel y sin Cervantes, con más hechuras de picador que de figura de empleo, me conformo con una buena vara. Y quizás esta tarde, arropado por el afecto de todos vosotros, sea mi vida la de esa buena vara. Bueno, ahora ya sabéis que solemos robarle un poquito el protagonismo al autor y somos nosotros los que opinamos o preguntamos. O sea que, adelante. Seguro que hay muchas preguntas preparadas para el poeta faraón de camas, que hoy ha abierto el plano de las esencias. Bueno, lo de currista es por una Pero noticia. yo lo que sí me gustaría decirles a todos, porque a lo mejor no todo el mundo es aficionado a los toros. Él me preguntaba si me gustaban los toros. A mí me gustan los toros lo mismo que la teoría cuántica, ¿para qué les voy a engañar? Me gusta la estética, no he ido nunca a una plaza de toros y si veo un toro de cerca salgo corriendo. Así que no puedo decir que sea una entusiasta y menos aún una conocedora del tema taurino. Y sin embargo, y eso me gustaría dejarlo muy remarcado, la grandiosidad literaria de estos cuentos te permiten que si eres capaz de superar ese prejuicio que puede haber por parte de los antitaurinos, te gusten extraordinariamente. Porque los cuentos tienen un registro de lectura existencial y poético que va muchísimo más allá del tema taurino. Para mí es importantísimo lo que dice María José, porque algo que yo les comentaba también, que pasó con Quiñones y con Borges y Bioy Casares, que eran personas que
hasta se sentían separados, distanciados por ese tema, pero vieron que había otra cosa, que en realidad hablar de los toros con cierta profundidad implica hablar de la vida misma, ¿no? Entonces, en ese aspecto yo creo que no se puede ser ni taurino ni antitaurino, ¿no? Y bueno, y María José de alguna manera me confirmó en su caso, ¿no? Que Manuel quizá los haya leído también como aficionado, ¿no? Pero en el caso de ella, que me dice que no tiene afición por los toros, bueno, para mí es una confirmación o una idea que me dice, bueno, es un camino, el camino estaba bien, Sí. Bueno, incluso el editor éticamente se lo plantea muy seriamente la validez del toreo, o sea que imagínate si tiene valor literario la obra. Casi para catalanes. De todas maneras, nosotros es que somos muy así, políticamente somos terriblemente correctos, entonces nosotros siempre tiramos a lo que más vende. A Argentina, a poesía y a toros. Bueno, eso también demuestra el hecho de que Javier se haya lanzado a publicar a un escritor argentino que escribe sobre toros, creo que es una picotada que demuestra la honestidad y los principios del editorial. Sí. Yo no estoy de acuerdo. Claro. Me gustaría que ocurriera, pero no creo que ocurra. Quiero decir, la sola portada Sí. hace que un antitaurino no quiera leer este libro. Paradójicamente, porque es un toro y está vivo. Pero hasta tal punto la estética taurina es tal que alguien que cree ser antitaurino, porque por supuesto desde su posición no va a conocer nunca los misterios de los que estamos hablando aquí, ve al toro y ya está viendo a un torero. Él es el primer taurino, pero no lo sabe. Sí. ¿No? Yo Ojalá incluso... fuera así, pero no lo creo por desgracia. Yo incluso, sobre la portada, ya que no está aquí Sandra, que vendrá luego, la autora del óleo de ese cuadro, ese óleo se hizo para un concurso taurino, hará 10 años, como poco, y en un principio el cuadro, el óleo, Sandra Delgado lo hizo en forma de crítica a los toros, ¿vale? Si lo podéis ver es muy humano. Da igual, al final el arte triunfa y al final los taurinos le dieron el premio, ¿sabes? Hoy yo estaba leyendo, además de las palabras de Vargas Llosa, también un reportaje al maestro César Rincón, un torero al cual lo hemos seguido durante muchos años, ¿no? En los años 90. Y César Rincón ya retirado, ¿no? Habla de la vida privilegiada del toro de Lidia con respecto al animal cárnico, ¿no? Al bóvido cárnico simplemente, que tiene una vida que es bastante miserable, ¿no? En Argentina todavía no, porque es un país de grandes extensiones donde los animales se crían libremente, pero después tienen una muerte que no es una muerte digna, diríamos, ¿no? Matarlos en un callejón con un mazazo en la cabeza, sin ninguna posibilidad de defensa. Y el toro de Lidia tiene una vida privilegiada y atenciones como ningún otro animal, ¿no? Y además, bueno, esa posibilidad de morir dignamente, por un lado, ¿no? Y también otra cosa que no se da mucho acá en España, pero sí en Hispanoamérica,
que es el indulto. El indulto que acá en las ventas creo que es algo desconocido, ¿no? No es cierto, se da. Lo que pasa es que la exigencia de la Plaza de Madrid no da fácilmente. El maestro Ortega Cano indultó. Sí. Se da. En Hispanoamérica se indulta mucho más, porque donde hay un toro realmente con muchas condiciones se lo destina a cemental, ¿no? El premio de todo esto, para mí también está en eso, en el indulto del toro. Claro. Aquel toro que sobresale, aquel toro que ha transmitido, que es bravo, que es valiente, que ha ido al caballo 3 veces y ya han castigado, y se ha portado con nobleza, etc. Ese animal necesita otra cosa más, necesita que no muera en la plaza y que sea padre para llevar y seguir llevando los toros. Se tienen que llevar, no haciendo otras martingalas que se hacen, no sé, ahora in vitro, ¿no? El verdadero toro es el que tiene que triunfar. Porque en este mundo del toro no ha salido nunca, pero es lo último habéis dicho del cuadro, de la portada, que se está viendo el torero. Cuando ve un toro uno bravo, automáticamente integra en la foto al torero. Es así. Y viceversa. Oye, a mí lo que me interesa más que el indulto es la muerte digna del toro. Yo estoy de acuerdo, pero en muy poquitos casos. Quiero decir, yo sí que puedo entender la muerte digna cuando el toreo es de verdad. Pero sin embargo eso, por desgracia, sucede muy poco. Que cuando el toreón es de mentira, no es de verdad, cuando no hay riesgo, cuando realmente ves al toro, ves al torero muy superior al toro, que no se arrima, que no torea con efectivamente lo que refleja Guillermo en su primer punto, ahí no hay muerte digna, eso es una, o sea, te quiero decir, va a entrar a matar y va a entrar a matar de la manera más fácil y ahí no hay muerte digna. Quizás fácil no es fácil, ¿eh? No. Para algunos es imposible. Entiendo. Pero tú también. Manuel se dispone a citarme, ¿no? A citarme en el sentido literario, no taurino. De todas maneras, es que yo creo que la mayor cualidad de antitaurinos que puede existir es tragarse un ciclo de San Isidro entero en las peleas. Claro. No tarde como la de hoy, por ejemplo, con este calor, el entendido del sol, con 6 toros que no envistan, con 3 toreros que no toreen, Como la de ayer. odiar a los toreros, como la de ayer. Como la de ayer. Ayer la vi, de verdad. Estuvo en la plaza. Yo ahora, en plan taurino, y trasladándolo un poco a los demás, la pena que antes manifestabas en el sentido de que en Argentina hay grandes superficies donde los animales tienen libertad, o más que aquí es al revés, cada vez tenemos menos. Para mí el problema que yo he nacido casi de pequeño con los de Conde de la Corte, Lisardo Sánchez, etc. Yo soy más torista casi que torero, pero tengo que manifestar que los toros en esa época que yo era un pequeñito, como hablabais el de la toalla, yo también de la toalla, pero encontraba que los toros se les llevaba a las fincas, por ejemplo, grandes, a pastar, pero en fincas que no eran como ahora, que están acotadas, cerradas con alambres, no, puro campo. El animal taurino, o sea, el toro como tal animal, con un mayoral, lo puede llevar por donde quiera y el toro en el campo no es agresivo a nada. Se comporta como uno que no sea, como un macho. Aunque lógicamente si tú los instigas, si tú los citas y agarras a lo vivo, se va pagando. Hace unos años acá en Madrid, hablando con un empleado de un hotel, ¿no? También aficionado, preguntaba la pregunta que se hace mucho, que yo pensé que era más conocido el tema y no, en realidad no lo es, que en Argentina no hay corrida de toros.
hay mucha gente acá que piensa que sí. Que sí. Y como las hay en México, en Ecuador, en Venezuela, en Colombia, en Perú, en otros países. Y yo explicaba, bueno, que no había, bueno, por qué no había también. Y él me decía, bueno, dice, pero si no quieren hacer corrida de toros, pero sí pueden criar toros. Decía, ¿no? Sí pueden criar toros y exportarlos para los... y la verdad que tenía razón, por supuesto que exportar toro de lidia tampoco estaría permitido en la Argentina, pero lugar para hacerlo tendríamos y condiciones también, condiciones físicas, ambientales, también las hay. Hombre, Guillermo, según están las cosas, no pienses que ninguna ganadería española va a poner una sucursal. Sí. No porque la van a expropiar. Creo que lo que están pidiendo. Los domeses en México, por ejemplo, conozco la finca concretamente, de las que tenía varias, exportaban ellos su propia ganadería allí a México, ¿no? Sí, sí. Bueno, y el hierro de ellos es el de ellos, no sigue siendo y manteniendo el originario de aquí, o sea que fue una exportación en su tiempo, ¿no? Sí, bueno, en Ecuador yo estuve en una finca que es Piedras Blancas, que es Santa Coloma, pero no es una finca ecuatoriana con sangre Santa Coloma simplemente, sino que es Santa Coloma. Es la ganadería. El pedigrí, vamos, por decirlo, que nos entendamos todos. Sí. Veo que es usted un experto en el tema. ¿Se ha leído usted los cuentos? Te digo la verdad, y lo juro, la mitad nada más. Entonces, pero además hace 2 años y lo tengo en la mesilla de noche. Ay, pero me voy a decir que no puede pasar esta noche. Lo primero, ponerse a leer. Eso es bueno, coincidirá entonces conmigo que los ganaderos tienen que hacer algo para que mi cuento primero sea más realista. Cada vez lo tienen, sí, lo tienen que hacer, pero aquí cada vez, por desgracia, tenemos menos espacio. Y los toros, para que tengan rapillo, etcétera, hay que moverlos. Tienen que, como un atleta, para correr, tienen que estar preparados. Si no, es imposible. Llevamos 20 años discutiendo esto. No, y es que cada vez vamos a peor. O sea, y bueno, ayer, por ejemplo, no se cayó ninguno, pero es que dio pena ver los animalitos faltos de raza, mansos, o sea, mansos. Es que el toro bravo tiene otra idiosincrasia en el mundo animal. ¿Ves? Es que es otra cosa, no es... Garbanzo negro. Aparte que sea bonito o deje de ser bonito, es que tiene esa viveza que, como decís, que en esa foto tiene cara de bondad ese toro. Y es verdad, está pintado con esa cara de bondad. Los ojos no tienen... tú cuando ves uno cerquita con los ojos y como te mira, te entra la pistona. Bueno, Javier no, porque él sabe colocarse para que no... ¿Por qué ha tenido mucho de manera? Claro. Decía Guillermo, así no se puede matar, Colmenares le dice, después de que entra a matar, haciendo trampas. Sí. Y después andas de plaza en plaza con aires de maestro. No se puede matar así, y tú lo sabes muy bien. Aún así yo no haría lo que ha hecho Colmenares. Sí, pero es un camino de 2 direcciones, ¿no? Quiero decir, si al toro se le exige nobleza, se le exige bravura, se le exige... Para una muerte digna también tiene que tener, el torero tiene que tener nobleza, si no, esa muerte digna no existe. Y de hecho es tan indigna esa muerte, efectivamente tienes tanta razón, que fijaos lo que dice Belmonte, dándole la razón a Guillermo, cuando decía que al quedarse sin el alter ego, sin el contrario, se acabó Belmonte y decía, a medida que crecía mi dominio profesional, disminuía el íntimo fervor con que antes toreaba. Aquella desgana me producía una tortura indecible, porque simultáneamente yo había empezado a tener un sentido de la responsabilidad y del espíritu de continuidad que antes no tenía, y me preocupaba ya profundamente el prestigio del nombre y el deber de mantenerlo a una misma altura. Y así murió, torturado por esta idea, porque él ya no se sabía no torero, o no tan torero. Sí, sí.
Se suicidó. Esto es una tortura. Le llegó la sombra, le puso la sombra, se lo comió. Sí. A mí una cosa que me llama la atención, no he leído todavía el libro, Guillermo, espero que luego me lo dices y lo leeré. Lo que me llama la atención es que en este debate estamos hablando sobre todo de toros y no de literatura, ¿no? Me llama la atención que en una presentación de un libro de literatura taurina, lo taurino quede muy por encima de lo literario. ¿Esto es así siempre? O sea, ¿esto es un hecho que ocurre habitualmente? ¿En un libro taurino predomina siempre lo taurino sobre lo literario? Es algo que me sorprende mucho. Yo de eso no puedo hablar porque en la Argentina no se presentan libros taurinos. Pero no sé cómo será acá en España. Yo supongo que... Pero debe tener su razón de ser. Yo creo que no... la observación es muy profunda, ¿no? Hay algo evidentemente en la fiesta que como que se va imponiendo sobre las demás cosas, ¿no? Hay algo muy fuerte, muy visceral, muy hondo, sí, muy hondo en la fiesta, que hace que la literatura, hablamos de literatura, de música, de lo que querramos, terminamos hablando de lo que le está dando origen y sustento a esto, que en este caso son los toros, ¿no? Eso que a lo mejor acá es el mundo, es lo periférico, en mi caso es lo que yo decía que ha sido lo principal, la literatura, la música, el cine, lo que fue alimentando mi afición. Pero yo creo que acá es bastante normal, debe ser, ¿no? Manuel, que... Bueno, yo creo que existe una explicación. Estamos hablando de toros porque los toros hay vida en ellos. Si Guillermo fuera un corresponsal de guerra y viniera a presentarnos un libro acerca de la guerra, yo estoy convencido de que aquí estaríamos hablando de la guerra y no del estilo. Si quieres ahora reconducimos, pero está bien el apunte. Quiero decir, creo que se sobrepone o eclipsa en principio el hecho taurino o el toreo al literario, porque cuando un escritor dice me juego la vida en cada poema, manifiestamente es metafórico, pero cuando un torero lo dice es literal. Entonces nos conmueve ese peligro, el más torpe y el más cobarde de los toreros es mucho más valiente que el más valiente de los escritores. Entonces esto nos llama la atención porque nosotros somos personas que, salvo que veamos un atropello, no vemos muerte. Gente que se expone a la muerte voluntariamente y que además lo hace, como decía Tomás ayer muy bien, para expresar sus sentimientos, es gente que nos llama mucho la atención. El luchador contra el toro, la tauromaquia. No es lo mismo luchar con las palabras, por mucho que los escritores se pongan exquisitos. Un escritor solo es un señor que no pudo ser torero. En mi caso suscribo totalmente lo de Manuel. Si a mí me hubieran dado la posibilidad, yo hubiera preferido ser torero que ser escritor. Claro. Y es algo muy profundo lo que estoy diciendo y es, de todas maneras, creo que no lo dije nunca en mi vida, ni tuve el ámbito como para poder expresarlo, pero a mí si a los 12 o 13 años, como yo decía, me hubieran puesto la alternativa, seguramente hubiera elegido ser torero. Muy probable que hubiera fracasado, hubiera terminado siendo escritor. Hay un personaje además en ese primer cuento del libro que es el escritor que quiso ser torero y se conformó con ser escritor, ¿no? Que soy yo. Que soy yo. Yo quería hacer una pregunta, Guillermo. Tú que has leído sobre libros sobre toros, ¿no? Novelas o cuentos, ¿no te parece a ti que es el escritor que mejor nos ha retratado el mundo del toro? Bueno, a mí yo decía, me gusta mucho Quiñones. Me gusta mucho Quiñones por esa hondura existencial que tienen sus poemas, ¿no? En lo narrativo.
Después ha habido, dentro de la poesía, por ejemplo, ha habido grandes figuras, figuras que no necesariamente García Lorca, que es a lo mejor uno de los escritores más relacionados con el mundo del toro, pero que menos conocía sobre toros, ¿no? Hay un poeta en castellano, ¿cómo que se llama? Río Duero. No. Gerardo Diego, por ejemplo, creo que era un escritor que sabía mucho más de toros y Bergamín. Sí. Bergamín. Y después todo también el mundo de los escritores no españoles, provenientes de países no taurinos, que se enamoraron de la fiesta. Me parece muy respetable a mí, aunque no siempre hayan escrito lo más correcto sobre la fiesta, ¿no? Yo no puedo desconocer a Hemingway, no lo puedo dejar de desconocer, por más que supuestamente, bueno, no todo lo que escribió es acertado y ha mentido mucho, como todos los escritores, ¿no? Y ha tomado posiciones y ha inventado la rivalidad también entre Ordóñez y Dominguín, Dominguín, muy bien. Pero no puedo dejar de conocerlo. Jean Caux, por ejemplo, que es un escritor francés que a mí me ha gustado mucho y que también hizo algo que a mí me hubiera gustado hacer en la vida, que fue ir toda una temporada como escritor, ¿no? Trabajando como escritor, como cronista con la cuadrilla de Jaime Hostos, por ejemplo, de toda la temporada de 59, 60, creo que fue. Me parecen escritores muy interesantes. El mismo Barnaby Conrad, por ejemplo, también, ¿no? Ha habido muchos, Monterland, ha habido muchos escritores de otros países de habla francesa o inglesa que han tenido su visión a lo mejor un poco romántica de la fiesta, que para mí son muy interesantes. Pero también, y en esto creo que tal vez sea para dejarlo como tema de reflexión también literario taurina, ¿no? Yo creo que los toros, no solamente como arte, están ligados a un lenguaje, a una lengua. Los toros hablan en español. Los toros como fiesta creo que hablan en español. Es decir, a mí me cuesta mucho y valoro mucho también que un inglés o un francés, los franceses tienen su tradición taurina también, ¿no? Pero que un alemán. Entonces le contaba a mi esposa hace unos días, pasamos por Ronda y yo estaba contando y digo, bueno, acá vivió Rilke, durante bastante tiempo pasó viviendo en Ronda, estuvo viviendo en Toledo y en Ronda. Sevilla no le gustó para nada, ¿no? Pero se enamoró de Ronda. Y él escribe un poema que creo que se llama Corrida, donde describe una corrida de toros sin haber visto nunca una corrida de toros. También que Rilke había sido secretario de Rodin, que había estado ligado a algunos pintores taurinos del siglo XIX, pero
trató de entender un mundo que para un alemán debe ser bastante difícil de entender, ¿no? Creo que los toros están ligados también al tema de la lengua española. Y yo lo que sí me gustaría remarcar es la gran ausencia de las mujeres. Sí. El mundo taurino es un mundo evidentemente masculino, no machista, yo no me gusta emplear ese término, pero sí es un mundo evidentemente de hombres. Sí, en el libro no hay mujeres, ¿eh? Cosa que también le achacaban a... Sí. Sí, la monja de... La monja... de Ignacio de Semilla, que es real. La monja no sale, sale el vaso de agua. El vaso de agua. Que bueno, eso lo cuenta Bergamín, ¿no? Lo de la monja. Sí. Eso es real, ¿no? Lo de la monja. Pero en general en toda la literatura no hay mujeres. En el libro no, o sea que... y tendré que escribir. Pero me tendrán que venir las ganas. Soy currista. Tampoco aparece ningún niño. No. Y no es destacable. Yo digo, no es tan destacable una cosa como otra. Hemingway tiene algo de Belmonte, ahora que decíamos Hemingway, ¿verdad? Decías, ¿qué relación puede haber, ¿no? entre una cosa y otra? A mí sí me gusta creer que hay relación entre escritores concretos, o por lo menos como espectador, como lector, como espectador-lector. Sí me gusta decir, ¿quién me transmite, si hemos dicho que los toreros transmiten y ese es su arte, quién me transmite cosas parecidas desde un sitio y desde otro? A mí Hemingway sí que me parece que tiene algo de Belmonte. Tiene que tener un señor que se levantaba a las 5 de la mañana a escribir de pie. Sí. Y que terminó suicidándose, claro, igual que Belmonte. cuando su arte no le daba de sí todo lo que podía. Me gustaría que habláramos de esto. ¿Quién te transmite cosas parecidas desde un sitio y desde otro? Muy difícil. Sea hombre o mujer. O niño. O niños. Es muy difícil hacer ese... Es que nunca me había planteado de hacer ese paralelo entre figura del toreo y de la literatura, Sí, ¿no? sí. Por ejemplo, creo que Lorca tiene mucho de puro. De duende, de inspiración, Sí, de cogerte sí. y de no soltarte y de decir, joder, me ha dado con un verso y ya con este me vale para un mes. Sí, Puede ser, puede ser. puede ser que Gerardo Diego tenga algo del toreo manchego, ¿no? Sí, sí, Pero no es algo que me haya planteado. Ahora cuando vuelva a Argentina me pondré a pensar en todas estas cosas, ¿no? Aprovechando la pregunta de Arturo, a mí sí que me gustaría hacer una puntualización literaria respecto al libro, sobre todo al último de los relatos, Tren de la Mañana a Talavera, y es que en él precisamente se conjugan las dos pasiones de Guillermo, porque aquí hemos hablado de tauromaquia, hemos hablado menos de literatura y no hemos hablado de otra de las pasiones de Guillermo, que es Grecia y que son los clásicos, y que es Roma y Grecia, ¿vale? Yo creo que el último de los relatos es eminentemente trágico, es una tragedia, introduce el destino como motor del relato. Y bueno, es interesante comprobar y sobre todo percibir el peso del destino en ese relato, que por lo demás es soberbio. Está muy bien el quite ese. Ah. Sí, pues me da posibilidad también de mencionarlo. Además, mi familia antiguamente, de muchas generaciones atrás, es de origen griego, mi apellido es de origen griego. Y yo tengo un gran amor también, un gran amor que no es incompatible, ¿no? A lo mejor el amor por una mujer es excluyente, ¿no?
o debe ser, está la mía pero de Peñaflor para abajo no. Pero hay amores culturales, literarios o culturales en general, que no son incompatibles, no son incompatibles. Y yo quiero citar acá a uno de los que fue mi maestro, que ustedes no lo van a conocer seguramente, que fue un poeta de mi región, de mi ciudad, que se llamaba Horacio Castillo, fue miembro de la Academia de Letras, la Academia Argentina de Letras, y correspondiente de la Academia Española. Y hace unos años, cuando le digo, bueno, me voy de viaje a Andalucía, y yo quería ir, en ese viaje queríamos ir a Andalucía e ir a Grecia, hacer las dos cosas, y no pude encontrar la forma de conjugar esos dos itinerarios, ¿no? No hay agencias turísticas que hagan esas dos cosas así tan específicas, ¿no? Me interesaba ir a Andalucía, a Grecia, y bueno, Grecia quedó relegada, lamentablemente, ¿no? Y yo le contaba esto a mi maestro, ¿no? Que era un gran amante de la cultura griega, él se distinguió y era descendiente de andaluces, por otra parte, ¿no? Es malagueño. Y digo, bueno, a Grecia no voy a poder ir, digo, vamos a ir a Andalucía. Y me dice, sí, es la misma cosa. Es el mismo mundo, ¿no? Es el mismo mundo. Y en lo profundo es probable que sí, que haya una conexión profunda entre Grecia, el sur de Italia, por supuesto, ¿no? Sí, y el levante andaluz. Sicilia y todo sobre todo el levante andaluz. Sí. Así que... Sí, Cádiz, hombre, claro. Pero ya son más fenicios, ya son más... ¿Quién es? Cádiz. Sí, bueno, ya son más atlánticos. Más. Pero digamos que sí, el espíritu griego está en el fondo de lo apolíneo, lo dionisíaco, siempre está en el fondo de todo lo que yo hago. Y los toros son también mi parte, donde sale mi parte dionisíaca, digamos, ¿no? Es decir, lo apolíneo pasa, tal vez la literatura sea lo apolíneo, y mi afición a los toros sea lo dionisíaco, y en esa conjunción de esas dos, de esos dos principios, ¿no? De donde surge, según Nietzsche, la tragedia, ¿no? Según la teoría de Nietzsche, bueno, tal vez haya surgido también esto, ¿no? Que no es tragedia, pero bueno, también tiene su parte, ¿no? Sí. Además, bueno, ese último relato es importante. Yo considero que es importante conocer qué pasó con él, saber que se encamina a la muerte. O sea, es básico en ese. No es un relato de suspense, no es un relato de... No, es un relato que sabes a dónde se encamina, sabes hacia dónde va. Y esa es la fuerza del relato. Yo quería dejarlo ahí, llegarlo cuando llega a Talavera, no ir más allá, porque claro, lo otro hubiera sido un poco folclórico, sí, ¿no? Hablar de cómo fue es decir, en realidad el libro también es en el caso de Sánchez Mejía, es la agonía, ¿no? Es la agonía, no es, por más que haya algunos recuerdos de lo que fue la acogida de Ignacio Sánchez Mejía en Manzanares, es decir, lo que yo quería mostrar es lo posterior a la corrida, y en el caso de Joselito, lo anterior a la corrida, es decir, no el momento mismo.
los cuentos que hablan de donde aparece el mundo del ruedo en sí, que son los dos que mencionaba María José, que están un poco en paralelo, son una buena vara y quitar la sombra, no son cuentos trágicos, es decir, son cuentos de miserias humanas, de posturas existenciales, de luz y sombra, ¿no? de eso de lo que están hablando. No son cuentos trágicos, serán dramáticos, ¿no? Pero no trágicos. Y los que son trágicos, bueno, tienen esa particularidad que la correa no aparece, o es la agonía en un caso y en otro caso los prolegómenos, ¿no? de fuera de tragedia. A mí, no obstante, la música callada del toreo, vuelvo a este tercero que hemos definido como que parece a mí me parece que literalmente tiene un valor altísimo, porque parte del presupuesto de ¿y si hubiera ocurrido y si hubiera ocurrido lo otro? Y además creo que es universal porque puede tratarse de un torero o puede tratarse de... Sí, bueno, de un vampiro no, porque sabemos de cualquier otra cosa, y parte de un hecho cierto le suma duda, y parece que la verdad más la duda nos da la leyenda. Sí, la idea era trabajar sobre distintas hipótesis, ¿no? Primero, también un desafío para mí meterme en la figura de una persona, no sé cómo se dice acá, ya en la Argentina ya se le dice personas con capacidades diferentes, ¿no? Antes se decía discapacitados, o bueno, pero es una persona que no está, el protagonista de este cuento, es una persona que aparentemente no está en su sano juicio. Aquí se les llama ministros ¿Cómo se les llama? Ministros. Muy bueno. Digamos que años atrás en la Argentina se decían orates,